Vamos a ver hoy un poco la estructura del mercado Forex, viendo también un poco los datos, un poco hasta 2010, 2011, pues cómo ha evolucionado el mercado durante los últimos años, debido a que ha tenido un incremento exponencial y bueno, pues en muchos de los casos no hay otros productos o otros sectores que hayan tenido un crecimiento tan potente en los últimos años. Como ya podéis saber, como bueno, también el mismo crecimiento que ha podido tener Phoenix Street, que el interés por las divisas ha sido muy creciente y hemos visto cómo a lo largo del tiempo los operadores ya tenían parte de la cartera, pues, no solo en fondos, en acciones o en productos derivados, sino que también se postulaban por mercados que fueran muy tendenciales y que tuviesen movimientos diarios fuertes. Pues la divisa va a ser un producto interbancario hasta el año 90 y luego ya a raíz del nacimiento de las plataformas retail, pues ya pudimos entrar en este mercado tan interesante que hemos estado viendo durante los últimos años. Ya os digo que en muchos de los casos, al principio, los operadores pueden incluso pensar que es un mercado un poco caótico, que no responde a muchas argumentaciones, no tiene demasiada lógica, pero dista mucho de la realidad debido a que en muchos de los casos siempre encontramos el fiel reflejo del movimiento de un par o cruce referido pues, ya sea a la materia prima, a un país, una economía o a ciertas áreas geográficas. Bien, normalmente debemos ver cuál es la estructura completa, quiénes son los participantes y cuáles son un poco las conclusiones y la historia, ¿no? Bien, normalmente se encuentra en los mercados compradores y vendedores en un lugar en el cual podemos obtener cotizaciones por parte de diferentes miembros. El mercado Forex, como ya podéis imaginar, es un mercado estructurado y no centralizado, es decir, no tiene una plaza física como podría tener, por ejemplo, la plaza de Madrid, la plaza de Londres, materias primas en Chicago, etcétera. Con lo cual, básicamente va siguiendo lo que es el horario que tiene pues, el resto del mundo, ¿no? Empezaremos en Asia, continuaríamos en Europa para ir cerrando en Estados Unidos. Normalmente los participantes pueden comprar y vender en cualquier parte del mundo. Es decir, normalmente cuando son brokers internacionales, muchas veces los operadores se cruzan órdenes entre los mismos clientes y se puede perfectamente pues, cruzar una orden de eurodólar de un español con una orden de eurodólar, por ejemplo, de un francés. Hay veces en las que no hay esa concordancia de clientes y tienes el broker en el que de contrapartida que muchos de los casos es algo que podemos criticar o malamente decir que bueno que hay brokers market maker que es mejor que el ECN o es peor, pero lo que siempre comentan los famosos operadores de sistemas son que en muchos de los casos lo bueno que tiene un market maker es que siempre tiene que dar precio. Normalmente, si vemos que un creador puede hacer más prácticas, al final es expulsado por sí mismo. Con lo cual, en muchos de los casos, esos pequeños mitos que se pueden correr en el mercado, distan de ser la realidad y, bueno, los grandes brokers, top tier, normalmente suele ser bastante noble. Bien, son mercados OTC. Bien, un producto OTC es aquel que no se cotiza en mercados primarios y eso quiere decir que no se cotizan en mercados oficiales. Sí que hay mercados de futuros, de divisas, que podemos entender que, bueno, podrían ser tomados como oficiales, pero básicamente son mercados no regulados en el que se conectan nodos con nodos. Es decir, es muy similar a la estructura que puede tener Internet, ¿no? Y esto, en cierto sentido, bueno, pues hay veces que, bueno, que hay que tener precaución porque hay ciertas casas que pueden no seguir buenas prácticas, pero bueno, las grandes suelen tener una
una calidad de servicio bastante potente como para poder no desprestigiar a ningún producto que sea cotizado OTC. O sea, de hecho, por ejemplo, la mayoría de fondos o incluso productos estructurados o rentas fijas privadas, en muchos de los casos son productos OTC, ¿vale? Y esos son básicamente que no cotizan en mercados primarios. Esa es una de las principales características del mercado de divisas. Como vemos aquí, estamos viendo la estructura en la cual podemos ver dónde nos encontramos nosotros y estaremos viendo cómo tendremos una especie de paraguas en la que iríamos viendo cómo, por ejemplo, el pico, la cúspide de la pirámide estaría formado por la Fed y el Banco Central Europeo, que son quienes tienen en su poder pues, la llave de la política monetaria para poder emitir y manejar la divisa a su necesidad. Normalmente siempre estamos viendo cómo tenemos un mercado interbancario. A día de hoy, normalmente los que suelen dar las liquidez de las divisas suelen ser los bancos, ¿no? Cuando escuchamos brokers ECN o liquidez interbancaria, viene básicamente provista porque son los principales bancos quienes proveen a los brokers de la liquidez en diferentes tramos. Normalmente lo que suelen hacer es vender a brokers diferentes tramos. Vamos a poner un ejemplo, si lo utilizamos en eurodólar, 1,35, pues actualmente estará en 40, 1,35, 40 y poco. Probablemente nuestro proveedor de liquidez, en el caso de FX, Credit Suisse, pues tendrá vendido a brokers una serie de rangos. Es decir, él tendrá vendido, por ejemplo, pues, un rango entre 1,37 y 1,35. Ahí tendrá el broker toda la liquidez provista por el mercado interbancario, en este caso de Credit Suisse. Como estáis viendo este diagrama, normalmente, Reuters, se llama el EBS, es quien luego pues, distribuye el sistema de precios y son aquellos bancos los que van chupando ese feed para luego distribuirlo. Normalmente, yo digo, van poco a poco pues, cayendo las escalas más pequeñas hasta llegar a nosotros que estaríamos en la escala pues, más baja. Normalmente lo que marcamos en amarillo pues, somos los inversores minoristas o incluso los minoristas pero con gran potencial, como podemos un ejemplo de George Soros. Bien, como veis, la estructura es una especie de red. Ya comentábamos que se podría parecer un poco a la estructura que podía tener Internet. Son nodos de interconexión los que tenemos una red en la que nosotros nos vamos conectando, no digo ya hasta la Reserva Federal o la Banco Central Europeo, sino que nos vamos conectando hasta al mismo proveedor de liquidez, que es quien realmente nos provee de las herramientas para poder entrar en este mercado. Bien, tenemos que tener unas características, tenemos que ver que estas características son muy básicas. Somos una hormiga en el mercado, es decir, ni siquiera un banco podría mover el precio de una divisa. O sea, hay divisas muy líquidas, como por ejemplo el florín húngaro o similares, estas divisas exóticas, que bueno, pues sí que pueden tener ciertos movimientos, eh, ciertos movimientos debido a fuertes entradas o salidas en este tipo de divisa. Pero vamos, básicamente, normalmente eh, las grandes operaciones de divisa se realizan a través del BIS, que es el Bank of International Settlement, que fue un organismo que se creó para enrutar las grandes operaciones que fueran pues, demasiado pesadas o demasiado grandes para poderlas meterlas o introducirlas en el mercado. Con lo cual, tenemos que tener en cuenta que tenemos que ir siempre con la tendencia porque estamos en una clara desventaja. No podemos mover el precio a nivel global ni a nivel particular. Tampoco podemos ir en contra de los movedores de mercado, es decir, los market movers. Estos son aquellos que podrían mover el mercado. Esto viene en relación, por ejemplo, a la relación que podría tener el petróleo con el dólar canadiense, debido a que como el PIB es un porcentaje altísimo ligado al petróleo, pues el petróleo movería en cierto sentido el precio del
dólar canadiense debido a que están muy interconectados. Que un broker esté cotizando un precio no significa que sea el único precio. O sea, como ya hemos dicho, hay una cantidad de brokers, o menos, no menos de 8, que suelen ser quienes más o menos toman los precios como oficiales. A ver, pregunta uno de los contribuyentes. Siendo una hormiga del mercado, ¿en realidad tenemos posibilidad de hacer nuestra forma de vida en Forex o siempre seremos solamente los que contribuyen a aportar la liquidez en este mercado? Eh, Hombre, la liquidez en el mercado no la aportamos nosotros debido a que, hay unos sistemas que son los que aportan la liquidez en el mercado y que se sitúan en ambas patas. Normalmente esto también sucede en mercados de futuros, ¿vale? O incluso en el SP o en índices muy líquidos, que son exactamente los bancos y los creadores de mercado los que están en ambas patas. Con lo cual, no por tener una cuenta de 10.000, 50.000 o medio millón, pues vamos a dar mucha liquidez. O sea, normalmente nosotros contribuimos a una especie de, no liquidez dentro del broker, pero rellenamos unas cuantas casillas en las cuales se machan las órdenes y en las cuales cuando no existe el precio es el broker quien tiene que colocarse el mismo. Lo cual, liquidez, bueno, eh, tampoco es que creo que sea la palabra dar liquidez al mercado porque nosotros estaríamos simplemente conectados a un determinado broker, con lo cual, o sea, nuestras órdenes no saldrían al mercado. Incluso cuando estamos en brokers ECN, las órdenes se las queda el banco, o sea, el banco o los bancos que tengan contratado el broker, o sea, con la cual tampoco sería pues, una categoría de proveer de liquidez al mercado. Pero vamos, que creo yo que vamos, conociendo a clientes que tienen cuentas muy, muy grandes, estoy hablando de cuentas de millones de euros, siguen siendo pequeños intervinientes. La verdad es que al ser un mercado en el que, bueno, ahora vemos el gráfico con el crecimiento, pues es un mercado en el que, bueno, pues hace 6 años o 7, pues estamos en 3 billion de los europeos o 4 billion, estamos a día de hoy en 6 billones de operaciones diarias en nominal. O sea, con lo cual, estamos viendo que está creciendo desorbitadamente los volúmenes de operativa. Y no solo por parte de los operadores retail, sino también estamos viendo cómo las empresas, dado que a día de hoy pues casi todo es global y cualquier empresa pues de cualquier ciudad o cualquier pueblo pues se puede vender perfectamente pues fuera de España, pues, por ejemplo, todos los tejidos de zapatos que se hacen para Chanel, Loewe y demás, o sea, exportan y ellos tienen que hacer una cobertura de divisa, con lo cual hoy en día ya no solo nosotros, sino también casi todas las empresas están, están expuestas a un riesgo de tipo de cambio y no estamos por la labor de perder dinero o dejar de ganarlo debido a que haya fluctuaciones en el cambio. De hecho, ahora creo que sacará más a una plataforma para empresas para evitar que, bueno, que las empresas que estaban antes obligadas o casi obligadas a comprar en letras de cambio o seguros de cambio de divisa, pues con unos costes bancarios que os podéis imaginar, pues están saliendo plataformas ya en diferentes países y creo que llegarán pronto a España para realizar, pues el mismo modo que hacemos nosotros operaciones en divisa, para realizar contratos de divisa que sean mucho más económicos y que puedan garantizar pues, el beneficio obtenido en otras economías y otras divisas que no son la nuestra. Pregunta Jorge, ¿cuánto dinero se mueve entre Forex, índices, materias primas, acciones, etcétera? Bueno, es difícil decirlo, vamos, pero si fuéramos producto por producto, te diría que el primero sería los 6 billones de las divisas. Materias primas entre Chicago, Nueva York y Londres se moverían unos 3 billones o más, o 4. Luego ya en índices y acciones, pues es difícilmente calculable. Los índices, eso, bueno, si nos ceñimos a los futuros,
el volumen que puede mover el IBEX 35, por poner un ejemplo, lo podemos encontrar en cualquier prensa económica en la cual veamos cuál ha sido el movimiento de cruces de futuros, tanto al alza como a la baja. Es una cifra bastante compleja de calcular, pero vamos, el orden de jerarquía podríamos decir que estaremos hablando de divisas, materias primas, índices y acciones. Esto básicamente es este diagrama que estamos viendo ahora mismo, es el desglose de el modo en el que el precio cae o llega a nuestra plataforma o a nuestro proveedor de precio. Normalmente son los grandes bancos los que crean el mercado de divisa, pues básicamente porque lo cotizan en base a tipos de interés. Previamente estábamos viendo cómo eh, habíamos visto cómo había gran diferencia entre tipos de interés y eso conformaba los diferentes cruces. Si estamos hablando de un neozelandés o un australiano, tenía un tipo mucho más alto que el euro o que el dólar, por eso la diferencia o la paridad era muy diferente. A día de hoy se ha desdibujado un poco la fórmula de calcular dicha fórmula, porque hemos visto que bueno, pues, los tipos Japón, Estados Unidos, Europa, pues, son relativamente similares y ahora ya tenemos que fijarnos en el resto de variables. Bien, bueno, sea cual fuera el motivo, son los grandes bancos quienes nos dan acceso o dan precio a determinada divisa con los tipos diarios, semanales, mensuales, etcétera, etcétera. Una vez que ellos deciden a qué precio está determinada divisa, se distribuye desde hace muchísimos años, por decir desde siempre, a través de la plataforma de Reuters, que se llama, bueno, igual habéis visto alguna vez las siglas de EBS, que es el acrónimo de Electronic Brokering Services. Es a través de este, se llama Canuto, por el cual salen los precios de las divisas. Más allá de ellos, son luego los pequeños y medianos bancos quienes no se dedican directamente a este negocio, quienes van recogiendo estos precios para poder ir distribuyéndolos o siendo proveedor de liquidez a pues, broker retails, brokers ECN, departamentos bancarios, diferentes mesas de tesorería, fondos de inversión o hedge funds y compañías comerciales. Y una vez que ya está distribuido en este canal, seríamos nosotros los que podríamos acceder a dicho nivel de precios. Es entonces cuando podemos intentar pues, ver que nosotros eh, vamos, podríamos intentar eh, subir o escalar un nivel pues estando pues de la mano de broker retail o brokers ECN o incluso de la mano de ciertos bancos. Hay una plataforma que se llama, si no me acuerdo mal, se llama Goldman 360, que básicamente pues, los bancos hay determinados bancos de inversión que tienen sus propios brokers y que lo que harían es poder subirte a un determinado nivel o un nivel mayor para poder escalar posiciones, para tomar ciertas ventajas sobre los siguientes niveles. Pero vamos, esos son niveles ya muy, muy altos que ahora mayoría de los casos son utilizadas por grandes compañías que tienen acceso pues, a estos tipos de brokers. Normalmente, eh, solamente pues, lo habéis visto en una plataforma de CN, pero normalmente suele, suele ser como estamos viendo, ¿no? Tenemos una serie de bancos cotizando determinados precios sobre, por ejemplo, el dólar yen. Estaremos viendo cómo en muchos de los casos estamos viendo cómo hay pequeñas diferencias de cotización dependiendo de quién es el proveedor en ese momento de liquidez, debido a que ellos también a su vez tienen por detrás otro miembro que les está proveyendo de este precio. Al final, lo que hace el broker es coger los precios que más le pueden beneficiar
para poder dar a sus clientes un precio de lo más atractivo posible. Lo más corriente es que podamos intentar pues, bueno, buscar brokers con precios muy ajustados. En este caso estamos viendo de un PIB. Normalmente, siendo las operaciones normales o medias de FX, vamos viendo a obtener un beneficio, por ejemplo, de no menos de 10 puntos o 15, pues algo lógico para no estar haciendo scalping todo el día. Normalmente entre 1 y 1,5 básicamente sería pues, la media normal en la que se podría mover pues, los brokers de cierta categoría. Ya os digo que siempre hay pues, casos excepcionales que podéis preguntaros, bueno, pues yo he visto un broker de CN que vende eurodólar a 0,6 pips. Sí, normalmente podéis encontrar en el mercado, hay alguno que da ese tipo de precios, pero lo que hace es te mete comisión. Lo que hace es no quedarse con nada de precio porque es el interbancario, pero lo que sí que realizan es una pequeña comisión para pues, verse beneficiado de esa operativa. Por lo cual, pregunta Ángel Corradera, ¿hay alguna web donde se pueda ver las posiciones de compra-venta del eurodólar? Eh, Hay algunos brokers que publican diariamente, bueno, cada X tiempo, cuál es la posición o sesgo de sus clientes en determinada divisa. Ya te digo, hay a un broker suizo que lo hace, creo que es MIC o Bocascopic, no me acuerdo exactamente cuál de ellos, pero vamos, ellos lo publican, incluso Anda también lo hace. Bueno, al final no os creáis que es muy determinante, no os creáis que hay demasiada interés en ver dónde está puesto la gente, porque si la mayoría de los operadores un poco noveles pues son a priori perdedoras las posiciones, pues bueno, pues tendríais que pensar que donde más interés de compra-venta haya, habría que hacer lo contrario. Con lo cual, habría que ser bastante cauto con dichas consideraciones. También el informe COT también pues, bueno, daría, por ejemplo, sentimiento de compra y venta y posiciones. Bien, como estamos viendo, ese es el desglose que estaríamos viendo por región. Pues, como veis, eurodólar, el rey del Forex, cable, dólar yen, y luego ya estaríamos, bueno, pues AUSI, Kiwi, CHAF, Luni, etcétera, ¿no? Estamos viendo cómo la mayoría de cambios o la mayoría de operativa en divisas está dividido por la operativa en cable, fiber y dólar yen. Y por regiones, pues bueno, pues Europa dominantemente, Norteamérica, Asia Pacífico, etcétera. Bien, y aquí tendríamos básicamente pues, el enrutamiento de los precios, ¿no? EBS, Reuters, Electronic Brokering Services, distribuir los precios y son ellos quienes nos ofrecen a los brokers online, que son quienes chupan de estos precios o incluso, vamos, de algún otro interviniente para luego dar a sus clientes. Bien, en términos bancarios, ¿vale? Estaremos hablando de básicamente cuáles son los bancos que más mueven, que bueno, que pueden ser, esas cifras pueden ser diferentes, porque como ya os digo, muchísimas operaciones son over the counter y no sabemos exactamente pues, cuándo o dónde se realizan, sino ya a toro pasado podemos incluso ver algún tipo de información, pero vamos, no son públicas las operaciones más grandes de divisa que podemos ver. Bien, Deutsche Bank tiene vamos, un potencial movimiento de divisa pues casi más que el segundo que el tercero. Estamos hablando de que estamos en segundo lugar UBS, Unión Bancaria Suiza, luego Barclays, Citi, Royal Bank of Scotland, JP Morgan, HSBC, Credit Suisse, Goldman y Morgan Stanley. Podría deciros que los tres últimos probablemente realicen operaciones que les sitúen en puestos muy superiores, pero vamos, a ojos del público en general se mantienen en unas posiciones no demasiado notorias, pero ya os digo bueno, que alguna vez que se han publicado noticias, bueno, noticias de ejecuciones de órdenes en el banco
del International Bank of Settlement, sí que conozco que Goldman Sachs y Morgan Stanley son miembros muy, o sea, muy activos. Este sería un poco el crecimiento que hemos visto. Vamos, las gráficas del 2010 a 2013, vamos, hay un crecimiento exponencial y estamos viendo como en, en los años 90 tampoco eran demasiado comunes, básicamente pues, las operaciones de divisa, siendo pues básicamente pues, un mercado interbancario que era un negocio exclusivo de ellos, no estaba, no era asequible hacia el resto de miembros. Y bueno, como ya he visto, el crecimiento del spot ha subido muchísimo. Ya os digo que normalmente las operaciones más comunes en divisas, o por lo menos hasta hace bastante poco, eran los swap de divisas, ¿vale? Los swap lo que te permiten es realizar pues, vamos, por cantidades relativamente ilimitadas unas operaciones con unos nominales bestiales, ¿vale? Pues un swap interbancario que pueda hacer Deutsche Bank pues puede ser de unos 2.000 millones y eso se hacen diariamente, 2.000, 3.000, 4.000 millones. Y eso, vamos, básicamente son operaciones que, bueno, han ido pues, en crecimiento en concordancia con la operativa en spot. Que el spot básicamente viene a ser un poco pues, la base sólida para construir los cimientos para poder continuar realizando pues, operaciones muy fuertes en el mercado interbancario. Bien, esto ha sido el webinario. Si tenéis alguna pregunta, encantado de responderla y si no, daríamos por finalizado el webinario. Bien, pregunta uno de los intervinientes, ¿qué es spot y qué es forward? Spot es contado, ¿vale? Son operaciones de divisas al contado, que es una de las formas de poder acceder al mercado de divisas. Eh, Básicamente es como comprar acciones o comprar futuros sobre acciones u opciones sobre acciones. El spot viene a ser el método menos arriesgado para entrar en cualquier mercado debido a que es el contado y no está sujeto a ningún tipo de derivado. El forward, como bien indica la palabra, son contratos a plazo. Son derivados en el que dos partes se comprometen a determinadas condiciones sobre una divisa. Es decir, o sea, yo me comprometo a pagarte X dinero porque me garantices que el eurodólar me lo vas a cambiar a 1,36 dentro de un mes. Bien, son contratos a plazo, que se llaman. A ver, otra pregunta. Bien, normalmente, vamos, ya digo, nosotros estamos probando ahora nuestro ECN, lo lanzaremos en breves, pero vamos, si bien os digo que, bien, hay dos ECNs que, bueno, salieron de los primeros. eh, Uno es una rama de Betfair que tenía un código de macheo de apuestas que lo han aplicado al mercado y han creado una plataforma que se llama LMAX. Para mí me parece una plataforma muy potente y tiene bastante liquidez. También hay otras plataformas en las que podemos ver cuáles son los precios. Si no es que el mercado, vamos, o nosotros mismos, perdón, tenemos unas posiciones de más de 20, 30 contratos, que creo que, bueno, no muchos de los asistentes operarán con dichos volúmenes, pues me da a mí bueno, que da igual que tengan mucha poca liquidez, porque es muy probable que nos ejecuten el precio al nivel o a los precios en los que estamos cotizando. La comisión, ya os digo que los bloques ECN normalmente suelen mover en eurodólar entre 0, bueno, depende, pero vamos, entre 0,4 y 0,8. O sea, imaginaros que la media es un 0,6 y yo he visto comisiones entre 3, 4 y 5 dólares. Al final nos estamos moviendo en que tenemos un PIB y algo. Y esto tiene algo que ver con la liquidez o la volatilidad que hay en el mercado. Hay veces que no hay mucha volatilidad y la horquilla se agranda y hay veces en las que
hay muchísima liquidez y la horquilla se cierra. Bien, pregunta, ¿cuándo disertaré o hablaré sobre trading armónico? Bien, es un tema que me gusta muchísimo. De hecho, he escrito bastante sobre el tema y bueno, pues ya hablaremos con FX Street a ver cuando coordinamos un seminario de trading armónico, porque bueno, aunque a cierto sector le gusta muchísimo, eh, muchas veces hay que tener en cuenta que es un área muy específica que, bueno, igual puede resultar algo complejo para ciertas personas. Bueno, me preguntan cuáles son los pares más volátiles, menos volátiles, cuáles son los más líquidos. Bueno, los más líquidos, eso te lo digo desde ya, que son los que hemos visto, euro dólar, libra dólar, dólar yen, y bueno, euro yen, podríamos decir. ¿Cuáles serían los más volátiles? En mi opinión, el más radical podría ser la libra yen. Luego también tenemos el Aussie yen, el neozelandés y el kiwi yen y otros cruces contra el yen que son bastante volátiles. Después también tenemos el eurodólar, también se mueve bastante fuerte. Y luego pues tendremos algo menos de volatilidad en libra dólar, incluso pues también podemos estudiar incluso el dólar contra el canadiense, que se mueve bastante más cómodamente. Bien, daros otro día más las gracias a todos por asistir. Un placer por haber podido responder a vuestras preguntas y muchísimas gracias a FX Street por habernos permitido eh, haber realizado este webinario. Muy bien, gracias y hasta mañana.